me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Aire. Señores, gracias por estar con nosotros como cada jueves con el ingeniero David Alpizar. Ingeniero, de veras es un placer nuevamente en la sana distancia estar contigo y con todo nuestro auditorio. Gracias. Claro que sí, Gerardo, mucho gusto. Buenos días a todos los que semana a semana nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Hoy en esta lluviosa mañana de tormenta tropical, y que aprovechamos, ¿no?, para decirle a la gente del interior del estado especialmente, y también de las zonas marginadas de la ciudad de Mérida, pues que tengan mucho cuidado, que tomen sus precauciones. En especial, pues yo quiero hacer una recomendación: bajen los interruptores de su suministro de energía eléctrica. No vaya a ser que, además de cara, ahora la energía eléctrica resulte un instrumento de muerte, ¿no? Entonces, pues sí, parece ser que la cosa es seria y se puede poner un poco peor. Ya sabemos que van a estar evacuando Cisal y Celestún, por lo cual quiere decir que es algo serio, ¿no? Entonces, esperemos que sea algo que no traiga más consecuencias desfavorables, porque pues ya con el coronavirus teníamos suficiente, y esto pues la verdad no viene en muy buen momento, ¿no? Pero bueno, esperemos haya toda la fortaleza de la ciudadanía para seguir adelante. Y que tú lo que decir, la situación está muy difícil, pero además, a pesar de que el Consejo de Protección Civil no se ha instalado en Yucatán y la Temcanes comenzó el 1 de junio, y yo no he escuchado alertas como anteriormente decía, es importante decirle a la ciudadanía: protéjanse, cuídense, porque si hasta ahorita hemos visto quejas en las redes sociales, dije, de los nuevos fraccionamientos de las Américas y otros por allá, cómo los techos se están filtrando de una manera tremenda, dije, y la gente, por desgracia, esas constructoras que construyen de veras las casas como si fuera panuchos y salbutes, dije, con las condiciones que están, es la primera lluvia, es la primera. Nos tocó solamente la colita. ¿Qué va a pasar con esas construcciones patito que hacen y producen, ahora sí, como dije yo, como panuchos y salbutes? Y hay más casas, sí, más casas se van a seguir filtrando. Y eso es grave, dije, porque son casas nuevas, modernas. Claro, y en este aspecto sí sería muy importante la participación de la Profeco, porque aquí sí estamos hablando de una reclamación por un concepto de garantías. Realmente sí ha sido, pero lamentablemente a veces parece que hay quien lo toma hasta como cuestión de risa, pero no lo es una cosa muy seria, que casas que fueron entregadas a principios de este año hoy presentan gran cantidad de filtraciones, ¿no? Entonces, lo cual, pues sí, yo creo que debe ser un llamado de atención para esa tan orgullosa industria de la construcción que tenemos en Yucatán, que pues ahora muchos de ellos les está saliendo el cobre, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es una lástima, es una pena que la gente se esté viendo afectada en este tipo, como ya dijimos, de doble impacto negativo, tanto por la pandemia y ahora con estas cuestiones climáticas, ¿no? Entonces, sí, son cosas que verdaderamente hay que revisar. Ahí está el Infonavit, pues sí, son casas que fueron de alguna forma financiadas por el Infonavit. El Infonavit tiene que tiene que ponerse del lado de los adquirientes, ¿no? Para que las compañías constructoras pues cumplan con las garantías correspondientes, ¿no? Pero bueno, qué lástima que tenga que venir este tipo de circunstancias negativas para que resalten este tipo de problemas en la calidad de los servicios que se prestan a la población, ¿no? Pero bueno, ahí están
las cosas. Dije, el 1 de junio llegan dos noticias. Uno, lunes 1 de junio, la tormenta tropical con todos los estragos que está haciendo, y también comienza la nueva normalidad. Esa nueva normalidad que está diciendo, en el cual para muchos la nueva normalidad, Inge, no les cayó el 20 y no entendieron que la nueva normalidad no era salir de sus casas, no era ya estamos libres, sino era una nueva normalidad económica en el cual poco a poco la industria se iba a estar reactivando. Bueno, yo creo que en primera instancia, Gerardo, pues tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y muchos sectores de la población no entendieron al menos lo que quiere decir una nueva normalidad, ¿no? Básicamente, mi forma de interpretarlo es que una nueva normalidad es una normalidad diferente a la anterior. O sea, las cosas ya no van a ser como eran antes. Ya tenemos que acostumbrarlo a otras cuestiones de normas, de conducta social e inclusive de conducta laboral, ¿no? Pero sí, la verdad es que muchos lo critican y yo entiendo esas críticas. Sin embargo, yo creo que la gente ya no se puede seguir guardando en sus casas. Yo creo que tenemos que aprender a vivir, a trabajar ya con el coronavirus, como uno más de tantas afecciones que pueden haber en la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, sí hay que retomar el trabajo, porque si no, pues como dice, si no nos mata el coronavirus, a mucha gente la va a matar el hambre, ¿no? Entonces, sí hay que retomar la actividad económica, obviamente bajo condiciones diferentes, ¿no? Se abrieron algunas industrias, tanto a nivel federal como a nivel estatal. De por sí, el reporte que se tiene, por ejemplo, de la Canacintra, es que en las fábricas que ya reabrieron, especialmente, por ejemplo, la industria automotriz, pues hay un gran ausentismo. O sea, la gente todavía tiene mucho miedo y no está yendo a trabajar. Entonces hay un ausentismo superior al 50%, o sea, una de cada dos trabajadores sigue con mucho miedo, no está yendo a trabajar, pero bueno, hay que ir venciendo ese miedo, obviamente tomando las precauciones correspondientes, pero pues seguir guardándonos, seguir guardados en casa, muchos ya no lo van a poder resistir por largo tiempo, entonces hay que salir ya a trabajar, pero bueno, tomando las debidas precauciones, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos de lo que significa esta nueva normalidad, ¿no? Y nos preguntamos nosotros, o sea, ¿cómo la entendemos? Por ejemplo, se van a abrir los restaurantes. Entonces, la gente, ¿qué va a hacer? Va a ir, ya sabemos que van a limitar el número de comensales por mesa, se van a reducir el número de mesas, etcétera, ¿no? Óyeme, pero si sigue aplicando la obligatoriedad del cubrebocas, entonces yo me pregunto cómo va a comer la gente, ¿no? Así es. O sea, dices, bueno, ¿cómo van a ir armonizando todas estas variables que se contraponen unas contra otras, ¿no? Veíamos casos que con mucha razón, por ejemplo, en el caso de los hoteleros que se están quejando, en especial leí un artículo de Jorge Torres donde decía que, y con justa razón, de que dice, bueno, nos van a dejar primero el 10% en la primera ola, ¿no? Y luego el 15%, y luego el 25%. Y dice, bueno, con el 10 o el 15% de ocupación no se justifica abrir el hotel. ¿Por qué? Porque ni siquiera vamos a poder absorber los gastos fijos, ¿no? Los gastos de electricidad, hay que prender las calderas para que haya agua caliente en todo el hotel, independientemente de que solo haya un 10% de ocupación, ¿no? Pero el hotel tiene que tener, muchos de los servicios se tienen que, cuando se activan para que el hotel esté al 80 o al 90%. Y si solo está al 10%, pues el hotel va a trabajar con pérdidas. Aparte, pusieron por allá una nota de que solamente para la gente que viaja por cuestiones de negocios. Así es. ¿Cómo vamos a saber si la gente viaja por negocios o viaja por cuestiones de salud? O sea, realmente no se pueden poner tantas limitantes
cuando se trata de llegar a un restablecimiento de las actividades. Obviamente, vamos a darles el beneficio de la duda. Son los primeros intentos y pues necesariamente van a tener que venir reconsideraciones en el corto plazo para decir, mira, aquí esto no se puede, vamos a tener que plantearlo de otra manera, ¿no? Entonces, Oye, Inge, pero no ellos pertenecen a la Cámara de Comercio. Y yo no he visto que Michel Salum, el empresario que no tiene empresa, que nunca he visto en una presidencia de una Cámara, o sea, un empresario que no tiene ninguna empresa y sea su representante. ¿Será por eso que Michel Salum tampoco se ha metido en ese tema? Porque no le conviene, o sea, no le interesa. bueno, mira, realmente, bueno, hemos hablado y en cierta forma criticado el papel que han jugado, el sector empresarial en todos estos problemas que hemos enfrentado en los últimos meses, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que las cámaras, muchas de las cámaras, con muy honrosas excepciones que la verdad serían a cuentagotas, no han sabido manejar esta situación. Primero, han politizado sus posturas, ¿no? O sea, totalmente a favor o totalmente en contra de algunas disposiciones y dependiendo mucho si juegan con un partido o con otro, porque bueno, parece ser que todo lo que dice el gobierno estatal es correcto, pero todo lo que dice el gobierno federal no es correcto, aunque a veces los dos digan la misma cosa, ¿no? A mí me llama mucho la atención la Cámara de Comercio, verdaderamente, pues yo no sé realmente qué piensan los afiliados de la Cámara, pero te voy a poner un ejemplo. La semana pasada creo que se hizo la convocatoria al apagón y la Cámara de Comercio apoyó el apagón y además sacó que... Entonces yo digo, bueno, esa es la capacidad de gestión que tiene una Cámara. O sea, como dice, no puedo ya hacer nada, te convoco a que apagues, nada más como protesta. No, o sea, hay que seguir en la lucha y hay que decir, bueno, vamos a hablar con fulano, vamos a hablar con sotano, vamos a poner esta iniciativa, vamos a ver cómo llegamos a los diputados, vamos a ver cómo llegamos al gobernador o vamos a ver cómo llegamos inclusive al presidente, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, realmente sí, las cámaras verdaderamente, yo diría en términos generales, no han sabido qué hacer. Han dado bandazos de un lado hacia el otro y pues lo peor es que los agremiados son los que salen perjudicados porque al final de cuentas no reciben la orientación que debieran recibir por parte de sus cámaras y bueno, prácticamente se ven solos al momento de afrontar los problemas, ¿no? Pero bueno, son cosas de las organizaciones. Pero acá tú decías incluso, hay un tema interesante que platicabas, en que es precisamente eso, la nueva relación de los empresarios del gobierno estatal, de los empresarios a nivel, los empresarios nacionales, locales, con la nueva cara de la reactivación económica. ¿Cómo está esa relación con los empresarios, los grandes empresarios? Parece que lo mismo, siguen divididos conforme a los lineamientos o hay un pleito, una pugna constante con el gobierno federal. Sí, de hecho, bueno, las informaciones que yo he tenido acceso nos dice que, por ejemplo, las últimas peticiones de la Canacintra Nacional es que los últimos 17,000 millones de pesos que el gobierno federal logró recaudar de adeudos fiscales a dos empresas grandes, básicamente Walmart y FEMSA, que pues que cuando menos sirva para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, o sea, que ese fondo, que ese dinero se vaya a fondos de apoyo para la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas, o sea, lo cual quiere decir que, bueno, seguimos con el mismo tema, ¿no? El gobierno dice que ya puso en práctica los suficientes mecanismos de apoyo y las cámaras insisten en que aún no se ha llegado a todo, ¿no? Por otro lado, la Coparmex insiste en ¿cómo le llaman ellos? Creo que le llaman el salario solidario. O sea, que en esta reactivación el gobierno pague un porcentaje, no recuerdo si hablaban del 50% o exactamente de qué porcentaje hablaban, de que el gobierno pague esos salarios durante un tiempo, en tanto las empresas se restablecen
y recuperan su capacidad de ingresos propios, ¿no? Entonces, son temas que siguen allá y bueno, básicamente yo creo que son temas que seguirán sobre la palestra en un continuo estira y encoge de a ver, dame más, dame más, dame más, y el gobierno pues a lo mejor irá soltando de poquito en poco, ¿no? Pero bueno, todo esto es parte de esta nueva normalidad, ¿no? Porque definitivamente me llama mucho la atención y lo quiero comentar, una entrevista que le hicieron al secretario de Hacienda, el señor Herrera, en donde mencionaba algo muy interesante, porque muchos tratan de ponerle una forma de letra a lo que va a ser la recuperación, ¿no? Por ejemplo, que si era una B o una W o W, como le decimos algunos, o era una U, y él decía, no, bueno, la caída fue drástica, la recuperación va a ser lenta. O sea, obviamente trataremos de llegar al punto de partida, o sea, de menos recuperarnos hasta el punto donde nos caímos, pero no esperen que si la caída fue en 2, 3 meses, la recuperación sea igual de rápida, ¿no? Entonces, yo veo una recuperación que no va a estar en un rango mínimo de 3 años. O sea, wow. si bien nos va, yo estimo que pasarán 3 años hasta que recuperemos más o menos el punto desde el cual nos caímos en términos económicos. Y de ahí ya viene la urgencia de ya empezar a reactivar, porque mientras más tardemos en empezar a reactivar, obviamente más tardaremos en recuperar el punto de partida, ¿no? Entonces, son cosas difíciles y entiendo que todavía existe mucho el miedo de la gente al contagio, a las consecuencias fatales de decesos y cosas por el estilo. Pero finalmente vemos qué está pasando en el mundo y el mundo pues ya está tomando nuevamente su ritmo otra vez, a pesar de que siguen habiendo contagios y de que siguen habiendo defunciones. Ya oportuno para reactivar o empezar a reactivar. Y sin embargo, pues seguimos en ese mismo debate, ¿no? Porque no sabemos si ya realmente hemos pasado el pico de la curva o esa curva todavía está teniendo comportamientos erráticos. Ayer veíamos algo que me llamó la atención porque dice, hubo más de 1,000 muertos en un solo día y nuevamente se mal maneja la información. Lo que pasa es que el día de ayer hicieron vamos a decir, de una serie de casos que estaban dudosos, pues finalmente los confirmaron y pues se hizo un ajuste al conteo, ¿no? Entonces dice, bueno, fueron 1,000 que se reportaron el día de ayer, pero no fueron 1,000 en el día de ayer, sino que fueron los que se reportaron realmente del día de ayer, más una serie de atrasos que estaban por confirmar, ¿no? Entonces, pero nuevamente viene el mal manejo de la información y la tergiversación de la información por parte de los intereses políticos, ¿no? O sea, ahí es donde realmente mi crítica nuevamente hacia la oposición, que sigue manejando de forma tendenciosa la información y al final pues salen mal parados porque pues ya ves, digo no quiero defender al presidente, pero bueno, le sacan videos editados, le ponen camisas de manga de 3 cuartos, pero de largo, cuando realmente no es así. Ahí están diciendo que va a poner impuestos a las mascotas. Entonces, en un medio de noticias falsas... Oye, pero va a ser mascotas de béisbol porque ya compró el estadio. Bueno, sí. Bueno, no, porque también, mira, también al presidente no la ha hecho mucho bien, David. La verdad hay que reconocer que la ha regado, en serio. Bueno, y cada día la riega. Ya lo hemos dicho, ¿no? El presidente sí tiene unas cuestiones que son muy cuestionables. Yo no lo defiendo, ¿no? Ayer mencionó el hecho de que debemos conformarnos con comer cosas sencillas. Así es. Y no comer cosas exóticas. Ajá. Yo creo que el presidente en eso se confunde. Yo, por ejemplo, te digo, si yo tuviera eso,
no me metería yo en esos problemas. Simplemente, ¿qué es lo que haría yo? ¿Saben qué? Le bajo el IVA a las comidas sencillas y le subo el IVA a las comidas exóticas. Y allá el que Ya quiera está. comerlas, que se mate solo, ¿no? O sea, Sí. realmente, ahorita, por ejemplo, en muchos países, y eso creo que México lo deberíamos copiar, ahorita en esta reactivación es cuando tenemos que usar los impuestos o el sistema tributario como un instrumento de fomento. Por ejemplo, yo le quitaría o le bajaría sustancialmente el IVA a todos los restaurantes. O sea, decir, ¿sabes qué? En lugar del 16%, en tanto se recupera, le vamos a bajar al 8%. ¿Para qué? Para la economía. Para que la gente se sienta motivada y decir, bueno, cuando menos me está saliendo un poquito más barato. Claro, el gobierno es el que se está sacrificando, pero bueno, si no se sacrifica el gobierno, ¿quién, no? El empresario también tiene sus limitaciones, el empresario no puede bajar sus precios, y es que muchos lo están haciendo. Ahorita ha sido increíble las ofertas, o sea, ahorita te mandan a tu casa 2 hamburguesas por 70 pesos, y eso pues no se había visto antes, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado, para buscar su reactivación, va a tener que buscar estrategias de comercialización, y es ahí donde el gobierno puede entrar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el presidente dice algunas cosas un tanto, no sé... absurdas, sí, que absurdas. Así, sí, claro. Faltas de sustento, o al menos de una mejor explicación, ¿no? O sea... No, oye, que cuando digo de los 2 zapatos de tu carrito, oye, por favor, si tienes 2 pares de zapatos, ya es un peligro, ya es una amenaza, ya eres fifí, que no friegue. O sea, son detalles que realmente dices, bueno, ubícate, ¿no? ¿Cuánta gente está luchando por su superación? O sea, necesitamos que haya más pobres y menos ricos, ¿no? Mientras menos ricos hay y más pobres, adelante. Oye, ubícate. Y son detalles que te digo ya, como que la gente dice, bueno, ¿de qué se trata? Y eso, si querían a platicar esto, no podemos dejar pasar, dije, la visita, como la gente, ¿qué fue lo que dejó la visita del presidente realmente en Yucatán? ¿Fue algo positivo o realmente hasta dónde se beneficia Yucatán con su nueva visita? Bueno, mira, obviamente yo sé que va a haber gente a favor y en contra de todo, ¿no? O sea, a mí en lo personal, a mí sí me gusta el proyecto del Tren Maya, especialmente para el estado de Yucatán. Cuando yo estuve en la Secretaría de Fomento Económico, uno de los grandes retos que teníamos era la comunicación por vía ferroviaria hacia el centro del país. Yo me acuerdo muy bien de una ocasión, fuimos a visitar a los ejecutivos de Volkswagen para invitarlos a que vinieran a Yucatán a poner una planta. Y me decían, no, me dice, porque yo decía, bueno, ¿cómo vamos a sacar los autos? Me decían, bueno, pues ahí está el puerto de Progreso. Me decían, no, el puerto de Progreso no tiene el calado suficiente para que peguen los barcos que puedan llevar el número de automóviles que ya se colocó el flete. Y le digo, bueno, ¿y qué es la otra opción? Es que si no tienen tren, no tienen nada, me dice. Los coches en el mundo se mueven por tren y por barco. Y si su salida por barco no está a la altura de las necesidades, pues consíganse el tren. Ahí tienen las vías, que de hecho es lo que yo digo. O sea, en el caso de Yucatán no hay afectaciones, simplemente se van a aprovechar las vías y los derechos de vía ya existentes que vienen por la zona de Campeche, llegan hasta la ciudad de Mérida y solo se ramifican hacia el oriente. Oye, pero ¿qué en Mérida? ¿Dónde van a construir los 5 kilómetros de túnel? Bueno, mira, yo sé que ese es un tema controversial. El túnel, según entiendo, estaría desde la plancha hasta el periférico, o sea, hasta la salida del tren hacia el periférico. Es una obra verdaderamente que va a generar controversia, no me cabe la menor duda, ¿no? O sea, va a ser difícil. No va a pasar como el Paso Deprimido. Bueno, es que ese es el punto, ¿no? Nosotros todos sabemos que aquí en Mérida
escarbar es caro y además el manto freático está demasiado cercano a la superficie y entonces se pueden tener inundaciones como la que se tuvo en estos días en el Paso Deprimido. Que si fallaron las bombas, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay que meter otra serie de tecnologías que eviten los contrapesos. Pero bueno, si nos ponemos a ver que hay túneles hoy en el mundo que pasan bajo el Canal de la Mancha y bajo el Canal de Gibraltar y cosas así por el estilo. Sí, y en montañas. Ige, pero acá lo que voy, ¿por qué no tenemos el proyecto integral? ¿Por qué no han sido claros, ingeniero? Ese es el problema que pasa con la Administración Federal. No tenemos, así como las licitaciones son ocultas y se le dan a los amigos, en este proyecto realmente importante, para que yo como yucateco esté conforme, ingeniero, debo saber de qué se trata y yo no tengo, o no sé, alguien debe tener la información, pero no la sueltan. Ese es el problema, Inge. Bueno, mira, yo entiendo que ya existe el proyecto y que la razón por la cual no se ha socializado es porque una vez que se sabe esta información, comienza la especulación de tierras. Entonces, entiendo que ese ha sido el argumento para no socializarlo, pero obviamente concuerdo contigo que tarde o temprano vamos a tener que conocerlo, sobre todo si ya empezaron las obras, ¿no? Hay que saber exactamente qué. Entiendo que ahorita por lo pronto lo que van a estar haciendo es reparar la vía, o sea, van a estar tratando nuevamente de rehabilitar la vía ya existente, pues obviamente porque hoy está para que transite sobre ella trenes con ciertas características que obviamente no serían suficientes para el tipo de tren que se está pensando. Pero bueno, al final de cuentas eso empieza a traer recursos al estado de Yucatán. Estoy de acuerdo, todos quisiéramos algo completo e integral, ¿no? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que en México es difícil hacer las cosas con total claridad y con total limpieza, porque siempre luego rápidamente empiezan los malos manejos, las especulaciones y bueno, es problemático en México hacer este tipo de obras. Pero repito, en lo particular, al menos para lo que es el estado de Yucatán, a mí en lo personal y hasta donde mis conocimientos llegan, no veo mayores problemas ni desde el punto de vista de factibilidad ni desde el punto de vista de impacto ecológico, a excepción de que sí me llama la atención a ver cuál es el verdadero proyecto ese del túnel, que como dices, suena fantástico, pero a ver a qué costo, ¿no? Porque realmente vemos que ahora con la tecnología todo se puede, pero, o casi todo, pero bueno, ¿a qué costo, no? Y a qué costo de mantenimiento a futuro. Y en pequeñito lo vemos con el famoso Paso Deprimido, ¿no? Ok, en el momento que fallan las bombas de achique, el Paso Deprimido se convierte en una laguna, ¿no? Y ya para lo poco o nada que servía, pues ya prácticamente queda totalmente fuera de uso. Esperemos que no sea el caso en un proyecto de mucho, mucho mayor tamaño como es el Tren Maya, ¿no? Pero bueno. Oye, y el tema que no podemos dejar pasar fue la solicitud del gobernador hacia las tarifas en su discurso hacia el presidente de la República. Pero el presidente de la República como que no lo escuchó para nada, o sea, ni le respondió ni nada. O sea, dices, bueno, ¿qué pasa? Bueno, los que tratamos de entender un poco la política, a mí en lo personal me da la impresión de que el gobernador no previno al presidente de que iba públicamente a hacer esa petición. En otras palabras, lo agarró por sorpresa. Y el otro ya no supo qué contestar. Ahora, yo veo positivo que el gobernador, independientemente de las formas políticas que a lo mejor se lo debió haber dicho primero en corto, y no sé, bueno, pero finalmente yo creo por primera vez, concuerdo con el gobernador, que era la oportunidad de hacerlo y qué claro. Bueno que lo hizo, ¿ok? Y además lo hizo de la manera correcta según mi punto de vista. ¿Por qué?
porque no habló de los cobros indebidos, sino habló de la revisión de las tarifas, que efectivamente, porque el presidente cada vez que le toca el tema, dice, no, ya tomamos las previsiones para que los costos, o sea, los cobros no suban en términos reales. Bueno, eso es una cosa, pero el fondo es que las tarifas están mal estructuradas de entrada, no cumplen con la función que debe tener un servicio público que hoy pues ya es casi un derecho fundamental del ciudadano, ¿no? O sea, ya creo que entre los derechos fundamentales ya debe estar el derecho a la energía, ¿no? Y a la energía barata, de acuerdo a las condiciones del país. O sea, ¿cómo puede ser que un trabajador que gane, vamos a hablar, 3 salarios mínimos, 300 pesos diarios, un sueldo de 9,000 pesos al mes, tenga que pagar 1,500 de luz eléctrica? No está coherente. Eso es algo que el gobierno federal, la Comisión Federal lo tienen que entender. No van a recuperar las pérdidas pasadas porque son enormes. Nunca se va a recuperar. En el caso de Comisión Federal, en el caso de las tarifas, hay que hacer una especie de borrón y cuenta nueva. O sea, habría que empezar de nuevo en muchos aspectos. Pero parece ser que, yo no sé si el señor Bartlett no le alcanza su capacidad mental para entenderlo, o no tiene buenos asesores, o no le hace caso a sus asesores, y por lo tanto el presidente está igualmente perdido en el tema de los cobros de energía eléctrica. Entonces, bueno, independientemente de todo, qué bueno que el gobernador lo dijo. Yo, si fuera el gobernador, bueno, el siguiente paso es llamar a los diputados federales y decir, eso te voy a decir, que aquí es que, bueno, me tocaste este tema, te iba a preguntar, porque tú acabas de decir, tenemos senadores, tenemos diputados federales de diferentes partidos. ¿Por qué no lograr, si sabemos que es una problemática real en Yucatán, que se dejen los diputados y senadores sus rollos políticos y vean por primera vez, Inge, un proyecto y se aboquen? A ver, señor gobernador, que como tú dices, que el gobernador los convoque. Señores, ese es un problema que es de todos los yucatecos. Ya es el momento, olvídense por ahora de sus grillas, de sus, ¿cómo se llama?, sus aspiraciones políticas, y aboquémonos a que realmente interesa, y es realmente un pacto solidario, y que en conjunto pues busquen a Bartlett o a la persona que debe ser. Y por eso disculpa que te haya quitado la palabra. No, estás totalmente en lo correcto, ¿no? O sea, a mí me llama la atención cómo los diferentes, por principio hay unos diputados que ni pío han dicho, ¿no? O sea, hay unos que ni siquiera se han tomado el tiempo y la molestia de decir, bueno, oye, aquí hay algo que está afectando a la población. Creo que es parte de mi responsabilidad tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay unos que prácticamente han hecho mutis. Ahora, otros lo han manejado, pero lo han manejado más por el lado político. Pongo el caso de Cecilia Patrón y Jorge Carlos Ramírez. O sea, que ellos dicen, no, le mando una carta a no sé quién, le mando una carta a no sé cuánto. O sea, no esa es la solución. Que promuevan un punto de acuerdo al seno de la Cámara de Diputados, o una iniciativa de revisión de las tarifas eléctricas. O sea, tienen ellos la capacidad. Por eso decía yo que lo que el gobernador tendría que hacer es llamarles, señores, ya abrí el tema, ahora necesito que ustedes me apoyen. Necesito que al seno de la Cámara de Diputados llegue una iniciativa para revisar las tarifas eléctricas. Y eso tendría que hacerlo con o sin el consentimiento del presidente, porque esto es precisamente una labor legislativa. O sea, es algo que afecta a la población, e independientemente que el presidente se desvive en decir que él siempre está preocupado por los temas de la población, no parece ser el caso en el tema de las tarifas eléctricas. Entonces, repito, no sé si por falta de asesores o porque están queriendo seguir las mismas reglas del pasado, pero simplemente que Comisión está quebrada. Sí, está quebrada, hace años que está quebrada y nunca va a salir de ese quebranto económico. Te repito, a mi juicio tendría que haber una especie de borrón y cuenta nueva y volver a empezar, pero mientras tanto, los grandes paganos siguen siendo
los consumidores y en especial los pequeños consumidores. Ayer hacía yo un ejercicio. ¿Perdón? Ayer me preocupa, incluso hoy veo las declaraciones de Michel Salum, otra vez, en el cual dice, bueno, como no nos están haciendo caso, vamos a esperar que llegue gas natural. Espérate, señor, ¿cómo es posible que declares esa estupidez en el cual tú, como líder de Cámara, también invites a los diputados y a los senadores hoy a ponerse de acuerdo? O sea, es el momento que las cámaras se aboquen a sus legisladores. Claro, las cámaras son órganos de consulta obligada para el gobierno, eso sí son. Y gobierno es tanto ejecutivo como legislativo, y en ocasiones también hasta el judicial, pero bueno, en especial el ejecutivo y el legislativo. Y las cámaras sí tienen o deben tener el poder de convocatoria para llamar a diputados y decir, oye, diputado, ¿qué vas a hacer tú al respecto de esto, no? Y eso del gas natural lo hemos dicho. Los yucatecos no somos culpables de que no llegue gas natural. Nosotros pedimos un trato igualitario con o sin gas natural, porque eso no es culpa nuestra, eso no es algo que tenga que ver con algo que yo haya generado. Que nunca se tomaron las previsiones para que llegara gas natural en suficiencia para las necesidades del consumo local. Bueno, eso se supone que yo toda mi vida he pagado los mismos impuestos que pagara la gente de Nuevo León, de Coahuila, de Chihuahua, de cualquier otro lado, y por lo tanto tengo que tener los mismos derechos y los mismos servicios. No puede ser que me salgan con eso, es que no hay gas natural en tu región. En tu región, ¿no? Oye, por favor, o sea, esos son cuentos chinos realmente. Digo, y con el perdón de los chinos, porque bueno, ya sabemos que están demasiado avanzados, siempre están en el ojo del huracán, ¿no? Pero bueno, sí. Pero en general es lo que digo, nadie ha sabido plantear el problema de las tarifas eléctricas y de los derechos que tenemos los habitantes de la península de Yucatán a ser tratados igual a cualquier otro mexicano. O sea, las tarifas son discriminatorias, pero nadie ha querido hacer nada al respecto. O no sé si es miedo, o no sé si es precaución, o no sé exactamente, o es total desconocimiento del tema, pero finalmente, como dirían en términos comunes, los yucatecos no vemos claro en el tema de las tarifas, ¿no? Y como dijimos al principio del programa, nada más falta que además ahora con esta cuestión de las inundaciones, la electricidad hasta resulte arma letal para algunos ciudadanos, ¿no? O sea, aparte de las acribilladas que ya recibieron con sus cobros de los últimos bimestres, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas. La política, el quehacer político, ¿no? Parece ser, como dicen, no descansa. Tema tras tema van saliendo todos los días. Y bueno, al final de cuentas, yo creo que lo importante es que la ciudadanía asume esfuerzos para seguir adelante, ¿no? Unas veces apoyando al gobierno, otras veces jalando al gobierno, porque ese es el problema. Nos centramos en esperar que sea el gobierno siempre el que tome la iniciativa. Y muchas veces no funciona así. Tiene que ser la ciudadanía la que jale al gobierno, la que presione al gobierno para que las cosas se den. Gierazo, como siempre, gracias, hasta la próxima semana. Sale, Gerardo, mucho gusto. Y bueno, cuídense todos. Esperemos pasar con bien este cicloncito, ¿no? Que hacía rato que no nos llegaba uno de estos tormentitas tropicales. De estas tormentitas tropicales en medio de otras tantas tormentas que ya por sí ya teníamos, ¿no? O sea, como quien dice, hoy sí nos está lloviendo sobre mojado. Así es. En fin. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos a todos. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.